Amén. Y amén. Vamos al libro de... Voy a dar rápido un breve repaso nada más. Y para terminar con parte de del tema que traía, que nos quedamos, vamos a llamarle de esta forma. Capítulo 11, en el libro de Revelaciones, capítulo 11, nos habla acerca de estos tiempos, nos habla acerca de este tiempo, el final, vamos a llamarle del final de los tiempos, de los dos testigos que habla muy generalmente ahí. No habla de una manera espiritual ni de una manera, habla de una manera, vamos a llamarle de esta manera, muy literal, que habla acerca de estos dos testigos que físicamente estará sobre esta tierra de Jerusalén, que sí tendrán la autoridad por 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Y después de eso dice la palabra, dice que se les daría muerte, pero vamos a mirar otras cosas que podemos encontrar ahí. En Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe o de la emuná, de aquellos que murieron y fueron mártires o entregaron sus vidas por la fe o por la convicción en sus vidas, en sus corazones. Y vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a tomar parte de ahí. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo, dice, puesto delante de él, soportó la cruz, el madero, dice, menospreciando la vergüenza, dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Pero vemos entonces generalmente, o podríamos llamarle, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que muchos interpretan que esa gran nube de testigos, como dice la palabra en el capítulo 2, dice, puesto que tenemos un derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también nosotros, así como muchos de ellos lo hicieron. Dice, y despojémonos, dice también, que recordemos que en el capítulo 11 habla acerca de todos los héroes de la fe, aquellos que tuvieron su fe, su convicción, su emuná, puestos los ojos en algo que todavía no miraban. Dice que... dice, considerar, dice, que aquel que soportó, vamos al versículo capítulo 11, dice, de los cuales el mundo no era digno, versículo 11, versículo 38, dice, de los cuales el mundo no era digno, dice, errantes en desiertos y montañas por cuevas y cavernas de la tierra, dice, y todos estos habiendo obtenido la aprobación por su fe, fíjate, todos ellos obtuvieron la aprobación por su fe, por su emuná, dice, no recibieron la promesa. ¿Cuál promesa o de qué nos está hablando? Para todos nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en ¿quién? En Yeshua. Dice, porque ellos no eran dignos, dice, no habían, dice, porque Elohim había provisto algo mejor, dice, para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros o sino nosotros. Tú y yo podemos entender en quién debe de estar puesta nuestra fe, nuestra confianza y nuestra emuná. Dice, así como todos ellos, vamos a llamarle de esa manera, dice, despojémonos también nosotros de todo el peso, dice, de todo el pecado que nos asedia, que tan fácilmente nos envuelve. Hablábamos la semana pasada que es muy fácil que el pecado pueda envolvernos. Recordemos que un pecado lleva, di conmigo, un pecado lleva a otro. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos eso? Una mentira te va a llevar a decir una mentira, y esa mentira, para soportar o validar esa mentira que ya se dijo, te va a llevar a decir otra, y así sucesivamente te va a llevar. Tú mientes, ¿y qué va a pasar? Te voy a dar un ejemplo muy simple. Alguien te puede llamar por teléfono y dice, no estoy, tú ya mentiste. Luego el que está contestando, ¿qué va a decir? No está, tú también ya mentiste. Y luego más adelante, para soportar esa mentira, va a decir, no, es que no estaba. Si te vuelves a encontrar a otra persona, otra vez volviste a mentir. Y así es como una cadena que se va una tras otra. Por eso dice la palabra, dice, hablar cada cual, o hablar la verdad los unos entre los otros. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está te dice, es mejor hablar la verdad que el decir una mentira, porque una mentira nos va a llevar a otra y a otra y a otra. Dice, despojémonos de todo el pecado que nos envuelve, dice, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. No importa de qué manera la corramos, lo importante es que tú y yo lleguemos a la meta.
o a la carrera que está por delante. Todos tenemos una carrera, di conmigo, que tenemos que correr y que está por delante nuestro. Dice, por tanto, ¿cómo la debemos de correr? Dice, despojándonos de todo el pecado que nos asedia o de todo el pecado que nos envuelve. ¿Cuántos sabemos que el pecado es como una carga que muchas veces tenemos en nuestras vidas? ¿Sí o no? Cuando una persona tiene pecado o ha cometido pecado, es como, recordemos que eran las palabras de David. Dice, por cuanto pequé, dice, sentí que tu mano se agravaba sobre mí. El pecado muchas veces viene a ser como una losa tan pesada sobre nuestras vidas que difícilmente nos deja avanzar y de continuar hacia las cosas que Yahweh tiene por delante de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y debemos despojarnos de todo el pecado sobre nuestras vidas para que podamos correr esa carrera que tú y yo tenemos por delante. No correr o correr de tal manera, pero poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe, que es Yeshua. ¿En quién debe de estar puestos nuestros ojos? En Él, no en nadie más. Tú no puedes poner tus ojos en alguien más, porque si esa persona te falla, nuestra vida probablemente terminó y se acabó. Pero nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién? En Él. ¿Sabes por qué? Dice la palabra, dice, todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Elohim. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Que sí, la palabra dice que busquemos la perfección, que seamos perfectos así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo sé que nadie de nosotros somos perfectos, pero podemos buscarla diariamente. Pero sin embargo todos nosotros tenemos errores y tenemos fallas. ¿Y quién es el único en el cual no hay fallas y en el cual no hay errores? En Él. Cuando nuestros ojos están puestos en Él, te podrán fallar los que están alrededor tuyo, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él nunca te fallará. Nunca. Vamos a continuar. Dice entonces que pondremos nuestros ojos en Él, en autor y consumador de nuestra fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Yeshua, el nuestro libertador, nuestro redentor, en Él que es perfecto y no hay falla. Todos tenemos logros. Vamos a Revelaciones capítulo 11 y vamos a leer desde esta parte. Hablábamos que nadie puede garantizar la paz y la seguridad. Esto habla al final de los tiempos de los últimos 3 años y medio, de los cuales estos 2 testigos tendrían poder y autoridad para profetizar durante 3 años y medio, 42 meses. Después se les quería quitado el gran dragón, dice, hablaría en contra de ellos, dice, los destruiría y les daría muerte. Pero vemos en parte que tú y yo somos la sal y di conmigo, somos la luz y la sal de esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra que en el final de los tiempos muchos hablarían de paz y de seguridad. Hablamos las escrituras de Mateo capítulo 24. Dice que en aquellos días se hablaría de paz y de seguridad, pero que tengamos cuidado, dice, de que no seamos engañados. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 2, si puedes guardar lugar ahí. Segundo libro de Tesalonicenses 2. Pero entonces vemos que en parte hay algo que está, vamos a dejar el lugar ahí, segundo de Tesalonicenses, para poder dar un repaso la semana pasada, segundo de Tesalonicenses 2:7. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua, dice, y a nuestra reunión con Él, dice, les rogamos, hermanos, dice, que no sean sacudidos falsamente en nuestro modo de pensar, ni se alarmen, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de nuestro Adón ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Elohim, o Dios, perdón. Dice, y es objeto de culto, de esa manera que se sienta en el templo literalmente, o se sentará en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim mismo.
Dice, y no nos acordáis, dice que cuando ya estaba todavía con vosotros, les decía esto, vosotros saben, dice, lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Y mucho se cree que aquello que lo detiene para ser revelado a su debido tiempo es por causa de nosotros que somos la luz y la sal de esta tierra. Si por este momento, por esta hora, Él no se ha manifestado, el hijo de perdición, dice, primeramente, antes de que Él se presente, ¿qué sucederá primeramente? Dice, no sucederá sin que primeramente venga la apostasía. Recordemos que apostasía significa abandonar el camino de la verdad, apartarse de la verdad o retroceder. Dice la palabra, dice, porque aquel que retrocede, dice, mi alma no se agradará de él. Dice, mas nosotros no somos de los que retroceden. Di conmigo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que avanzamos. Una persona que retrocede, dice la palabra, porque mi alma no se agradará de él. ¿Qué dice la palabra? Dice, él no se agrada de aquellos que retroceden. Dice, mas nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que seguimos, hacia adelante. Entonces vemos que apostatar significa alejarse del camino de la verdad o de la fe, abandonar su fidelidad, su convicción, sus principios, todo lo que tú y yo podemos llamarles como convicciones en los caminos de Yahweh. Dice la palabra que de ser posible, Él engañaría aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Todos nosotros los que estamos aquí. Y sabes, muchas veces no es por cuestión de ser malas personas, no es por desviarnos o por ser malos, pero un engaño puede ser tan sutil que muchas veces ese engaño puede venir cuando tú y yo inclinamos nuestros oídos o nuestros corazones a otras voces que no son directamente del Padre y nos dejamos ser engañar y empezamos a decir o esto o lo otro, o empezamos a decir, yo no sé, sin fin de cosas. Y es muy fácil que podamos retroceder o apartarnos de ese camino de verdad muy sutilmente. ¿Cuántos sabemos que el engaño del enemigo es tan sutil? Amén. Es poco a poco, es sutilmente. Y dice la palabra, dice que primeramente no vendrá el hijo de perdición sin que primero venga la apostasía. Pero recordemos, dice la palabra, dice que la iniquidad o el ministerio de la iniquidad ya está operando, ya está en operación, ya está gobernando. ¿Quién es el príncipe, la potestad de este aire? De ahora. ¿Quién es el que gobierna? Quisiéramos decir que bueno que gobernara él, pero quien gobierna no es Yeshua ahorita. Quien gobierna ahorita es ¿quién? Es Hasatán o es Satanás. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque el enemigo no ha venido sino a robar, matar y destruir, pero Yeshua vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Pero ¿quién es el que anda como león rugiente buscando a quien devorar? Satanás. Él está al acecho de tu vida, de la mía, de todos nosotros. Y hay una lucha constante que tú y yo tenemos que estar peleando y luchando cada día. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra, dice, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Yeshua ya hizo la parte. Yeshua ya obtuvo la victoria. Cuando él murió y resucitó, él trajo salvación a nuestras vidas, nos rescató por medio de su sangre del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él ya hizo la obra. Mas quien tiene que resistir, ¿quiénes somos? Nosotros. Muchas veces queremos que Él sea el que lo haga, pero Él ya lo hizo. Los que tenemos que pelear la batalla y la lucha, ¿quién somos? Nosotros. Pero las armas que tú y yo necesitamos ya se nos fueron dadas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Y esas armas que tú y yo tenemos son la oración, la intercesión, la palabra, todas estas cosas, el ayuno, que se nos fueron entregados como armas para nosotros y que tú y yo tenemos que utilizarlas. Y la palabra dice que resistamos al enemigo y el enemigo huirá de nosotros. Y son cosas que se nos fueron dadas. Fueron armas espirituales. Pero tú y yo tenemos que pelear la buena batalla que tú y yo tenemos hacia adelante.
La lucha que tú y yo tenemos, no me quiero desviar del punto, pero la lucha no es física. ¿Cuánto lo entendemos? La lucha no es ni tu hijo, ni es ni tu vecino, que a veces puede haber un pleito constante con el vecino de atrás o con el de al lado, y nos molestamos y esto hicimos, y el vecino ni nos hace en la vida. ¿Sí o no? O puede ser familia, hijo, padre, madre, sobrino, nieto, esposo, esposa, pueden ser todos. Yeshua dijo, porque no he venido a traer paz, sino a traer ¿qué? Espada, a traer división. Porque la lucha, dice, he venido a poner a uno contra el otro, a la nuera contra el nuero, a la familia uno contra el otro. Dice, ¿por qué? Porque la lucha no es cuando uno va a los caminos de Él. Y déjame marcar este punto. Cuando uno empieza a conocerle a Él y la vida de esa persona empieza a cambiar y empieza a ser transformada, muchas veces viene a traer división. ¿Dónde? Dentro de la misma casa. Porque la misma verdad de Él confronta nuestras vidas. Dice, y no he venido a traer paz, sino a traer división. He venido a poner el uno contra el otro. Dice, y los enemigos son, ¿qué dice la palabra? Es un poco duro, ¿verdad? Pero así dice la palabra. Dice, y los enemigos son los de su propia casa. Fíjate qué interesante. ¿Y por qué los enemigos son los de la propia casa? Si algo que yo he aprendido, a ti no te puede afectar lo que te puede decir el vecino de al lado, el que te puede decir de atrás, el del carro que va adelante, que va al de atrás y que muy amablemente te salude. Tal vez no te afecta. Pero que alguien de tu familia te haga algo y diga algo, ¿qué sucede? Eso sí te afecta. Y muchas veces hiere. O no muchas veces hiere. Pero ¿qué es el propósito del Padre? Traer restauración y traer sanidad. Y no me quiero desviar de este punto. Y vamos a continuar. Dice, 2 Tesalonicenses 2, dice, porque entonces dice, porque el ministerio de la iniquidad, dice, ya está en acción. Solo aquel, dice, que por ahora lo detiene, dice, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Y mucho se cree que aquello que lo está deteniendo para ser manifestado somos todos nosotros como su pueblo. Y todo tiene su tiempo. Todo lo que va a acontecer, va a pasar, va a acontecer. Dice, pero no sucederá hasta que sea quitado. Pero dice la palabra que el ministerio de la iniquidad ya está operando o ya está en acción. Vemos que ciertamente el ministerio de la iniquidad, de la impiedad, ya está obrando. Tú y yo lo podemos mirar, tú y yo lo podemos observar. ¿Cuánto estamos de acuerdo? Que no se ha revelado es otra cosa. Pero que el ministerio de la iniquidad ya está operando y ya está gobernando, sí. Para cuando el falso Mesías se presente en el templo, recordemos que también ya empezaron la reconstrucción del tercer templo. Y la palabra también dice que muchos serán engañados. También habla acerca del pueblo judío en el libro de Zacarías. Dice que en aquel tiempo aquellos llorarán por aquellos que lloran por el primogénito. En cierta manera es que ellos reconocerán y entenderán a quien crucificaron o pusieron sobre ese madero. Verdaderamente era ¿quién? El Hijo de Elohim. Porque recordemos que el Mesías que ellos esperan no es el mismo Mesías que tú y yo hemos conocido. ¿Cuánto lo entendemos? Dice que muchos serán engañados, y si tú y yo no estamos conscientes del tiempo y en la hora en la que tú y yo estamos viviendo, o no somos conscientes del tiempo en el que tú y yo estamos llevando o pasando, o las profecías que se han estado cumpliendo en cierta manera, y no lo reconocemos, dice la palabra que tenemos que aprender a reconocer. Dice que nadie conoce el tiempo, el día y la hora cuando Él vendrá, ni siquiera los ángeles, pero el tiempo y el sazón de los tiempos, sí, tú y yo lo podemos conocer. A veces utilizo la expresión, una persona que sabe cocinar, conoce de lo que es la cocina, ¿sí o no? Pero uno que no conoce mucho de la cocina, una persona que no conozca mucho de la cocina,
se le tiene que decir, tienes que echarle cierta cantidad o algo. Yo me recuerdo que cuando mi abuela cocinaba, o aún ustedes que cocinan también, muchos de ustedes, y que tienen muy buen sazón, tú puedes decir, bueno, ya está la comida, y como dices, mucha gente ni la prueba. Dice, ya quedó, ya está lista. ¿Y cómo sabes? Huele. Y mucha gente aprende a reconocer que la comida o el sazón de la comida ya está o está en su punto. O yo le preguntaba, a veces yo le pregunto a mi suegra, y yo le pregunté, ¿cuánto le echó? Pues nada más así, hijo. ¿Y pero cuánto es así? Es muy fácil decir para una persona que sabe cocinar, ¿y cuánto le echas? Nada más así, ¿cuánto de pimienta? No tiene medidas, no tiene nada, es un puño y es así y ya quedó. Y quedó. Y cada vez que hace le queda igual. Pero por lo mismo que conoce y sabe cocinar, reconoce, di conmigo, el sazón de la comida. Lo mismo cuando tú y yo conocemos de la palabra de Yahweh. Dice la palabra que el pueblo perece porque le faltó conocimiento y le faltó entendimiento. Tú y yo tenemos que conocer la palabra, estar informados de la palabra de Yahweh. Tenemos que estar relacionados con las cosas que suceden, porque aún Yeshua dijo, dice, mirar y aprender de la higuera, que cuando todas estas cosas sucedan, mirar que el final o el tiempo ha llegado. O sea, ¿y cuándo es? No lo sé. Yo no puedo decirte con una seguridad, decirte en 1 año, en 2 años, en cierto tiempo, no lo sé. Pero cuando tú y yo empezamos a reconocer las cosas que están sucediendo y identificarlas, y a mirar lo que ha estado pasando a través del mundo, los colapsos económicos, todas estas cosas, que la pandemia y todo lo que ha sucedido, tú y yo podemos aprender a reconocer el final, o si estamos acercándonos al final de los tiempos. ¿Cuánto lo entendemos? Pero si no conocemos, yo puedo ser engañado. Porque muchos les dirán en aquel día, ahí está el Mesías, y si yo no conozco, y yo digo, yo busco al Mesías, yo voy a correr donde está el Mesías. Dice, y muchos serán engañados. Porque solamente alguien que conoce a alguien aprende a reconocer cuando verdaderamente está la persona. Yeshua dijo en Mateo 24, dice, porque así donde está el cuerpo también están los buitres alrededor de ello, están las aves alrededor de ellos. Yeshua dijo, porque mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas, y ellas escuchan mi voz, sus ovejas. Tú y yo tenemos que aprender a reconocerle quién es, a saber quién es Él, cómo es su carácter, cómo es Él, conocerle verdaderamente. Si yo no le conozco, yo no voy a identificarlo, yo no voy a conocerlo. ¿Qué sucedió con los discípulos que iban en el camino a Emaús? Una vez que Yeshua había muerto y después había resucitado, y a los 10 días, dice la palabra, dice que Yeshua estuvo con ellos, y después de ese tiempo, por 40 días, después de esos 40 días, dice, por 10 días quedaron ausentes, y Yeshua les dijo que no se movieran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos por poder de lo alto. Y después en Hechos capítulo 2 vino el poder de lo alto como un viento que sopló, y fueron lenguas repartidas de fuego, y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando Yeshua iba con estos hombres en el camino de Emaús, y ellos hablaban acerca del Mesías, y ellos decían, dice, es que el Mesías ha muerto, y Él nos había dicho que Él estaría, y todos tenían la confianza. Y cuando se acercó Yeshua en el camino con ellos, ¿qué dice la palabra? No lo reconocieron. Qué importante es aprender a conocerle a Él. ¿Sí o no? ¿Tú conoces, cuántos conocen a sus padres? Nadie quiere decir nada, ¿verdad? Me voy a exponer, van a decirnos. No, pero muchas veces aprendamos, y te estoy hablando en un sentido bien. Tú aprendes a reconocer las cualidades, el carácter, el temperamento, cómo es, su forma de pensar, cómo actúa, sus atributos, sus cualidades, tú los reconoces.
Lo mismo es cuando tú y yo conocemos al Padre. Tú y yo aprendemos a identificarle cómo es. Y cuando digan, allí está el Mesías, Yeshua dijo, porque cuando les digan, allí está o está acá, dicen, no lo crean. Porque tú y yo estaremos, di conmigo, donde Él esté. Porque le conoceremos y le identificaremos a Él. Pero cuando dice aún la palabra, dice que en los finales de los tiempos se hablaría de paz y de seguridad. Esa es una señal de que el final de los tiempos está cerca, es cuando lo entendemos. Y no se puede hablar de paz y de seguridad sin primeramente poder haber un caos, conflicto o guerra para después hablar de paz y de seguridad. Si no hay guerra, si no hay conflicto, pues tal vez está todavía un poco lejano. Pero la palabra que cuando tú y yo vemos rumores de guerras, ¿qué es todo lo que ha sucedido? Puedes mirarlo a nivel global, general, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Tiene que haber conflicto para después poder hablar de paz y de seguridad. Hay guerra, ¿qué te van a prometer los gobiernos? Y muchos gobiernos te han prometido a lo largo de mucho tiempo. Muchos de ellos han utilizado la palabra paz y seguridad. Para que haya paz, para que haya seguridad, para que haya esto, para que haya... Y siempre al final, siempre es la palabra paz y seguridad. Y es cuando tú y yo tenemos que levantar muy bien, di conmigo, nuestras antenas y de estar atento de las cosas que suceden. Y hablando acerca de esos testigos, como pueblo de Yahweh, tú y yo, di conmigo, tenemos una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad que tú y yo tenemos es de no apostatar, de no alejarnos de ese camino de verdad. Amén. De no dejarnos de no dejarnos engañar. Cuando uno deja su fe, deja su camino, sus raíces, donde he crecido lo deja por dar oídos o inclinar su corazón a oídos o al corazón, o se inclinó hacia espíritus engañadores. Yo no sé, tantas cosas que el engaño puede ser tan sutil y que puede llevar a alejarnos o apartarnos del camino de la verdad. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? No podemos retroceder. Dice la palabra, mas nosotros no somos de los que retroceden. Di conmigo, somos llamados a continuar y a seguir hacia adelante en esta vida. Y seguir hacia adelante, continuar y continuar y continuar. Con perseverancia. ¿Cómo se obtienen las promesas? Di conmigo, con fe y con paciencia. Di conmigo, se heredan las promesas. Con fe, con emuná. ¿Qué necesitamos? Fe, emuná, fidelidad ¿a qué? A los caminos de Yahweh y paciencia. Pero vamos a continuar. Revelaciones capítulo 11. Revelaciones capítulo 11, versículo... Vamos a leer versículo 1. Para cuando esto hablamos, ya cuando está sucediendo, o ya es el tiempo del fin, o estaremos hablando del tiempo del fin, vemos lo que sucede en el mundo. Son cosas tan cambiantes que van de un lugar hacia otro. Recordemos que Pablo se encontraba preso en la isla de Patmos y en aquel lugar viene y recibe la revelación por medio de Yeshua. Y viene y trae la revelación de esta palabra. Y mucho de lo que Pablo escribió, Juan escribió dentro de este tiempo que se encontraba preso. Mucho de lo que habló, de lo que enseñó, de lo que tú y yo podemos encontrar dentro de las Escrituras o dentro del libro de Apocalipsis, de Revelaciones, vemos entender que va de la mano con las profecías que fueron habladas por medio de los santos profetas. Una de las cosas que tú y yo podemos entender, para que esta, tal vez es punto y aparte, pero déjame poner como un fundamento, como un paréntesis. ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento?
Porque el Antiguo Testamento es confirmación de lo que está, di conmigo, en el Nuevo Testamento. Todo lo que fue predicado en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos su confirmación? Escrito en el Antiguo Testamento. Nada de lo que los discípulos hablaron o enseñaron, lo hablaron por voluntad propia o por de otra manera, sino que todo estaba, ¿dónde? En su base en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que tú y yo estamos fundamentados bajo el fundamento de los apóstoles. ¿Los apóstoles dónde? En el Antiguo Testamento, en el Brit Hadashah. Y dice la palabra, dice en los profetas. ¿Dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento. ¿Cuánto lo entendemos? Ambos, ¿sabes cuál es el problema? Que hemos aprendido a entender Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en nuestra mentalidad y en nuestro pensamiento, es algo que yo aprendí cuando yo empecé a conocerle a él, que venimos a la restauración. Pensamos, Antiguo Testamento, ¿qué es lo que muchas veces viene a nuestra mentalidad? Antiguo es algo viejo que no sirve. Estos zapatos están viejos, y porque están viejos ya no te los vas a poner. ¿Cuántos usamos zapatos viejos? O tenis usados. Están viejos, pero funcionan. Pero nuestra mentalidad es porque están viejos, ya está obsoleto y ya no funciona. Ahora, cuando hablamos de hablar de nuevo, lo nuevo sirve, lo viejo no. Lo viejo sí ha sido obsoleto. Pero más en el hebreo no es la traducción, no es en el griego, como tú y yo conocemos en el español, la palabra correcta. Lo más correcto es lo que es el significado del hebreo hacia el español. Todo lo que tú y yo podemos encontrar en el Antiguo Testamento se le conoce como. No me dejan atrás, no me dejan abajo. ¿Cómo se le conoce? Di conmigo, el Tanaj. ¿Sí o no? Todo lo que está es los escritos de los Neviín, de los profetas, de los Ketubín, todo lo que está escrito, la Torá, son los escritos. Pero también el Nuevo Testamento se le conoce como Brit Hadashah. ¿Qué significa? Pacto renovado. Esa es la palabra correcta. La palabra Brit, ¿qué significa? Pacto. Hadashah, renovado, pacto renovado. Que si tú y yo podemos sacar la traducción de ello, Brit Hadashah o pacto renovado es que es lo mismo, pero modificado o renovado, con la misma esencia y con lo mismo todo del Antiguo Testamento. Si tú restauras, si tú tienes un carro antiguo, déjame darte esta ilustración, si tú tienes un auto antiguo y tú lo restauras o es renovado ese carro, ¿qué sucede? ¿Es el mismo carro? Sí, porque si no fuera un nuevo. Sigue siendo la misma carrocería, el mismo chasis, el mismo diseño, el mismo foco, la misma defensa. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Lo renovaste o restauraste a su estado original. Dice la palabra que tú y yo estamos bajo un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Por qué mejor pacto establecido bajo mejores promesas? Por medio de Yeshua. Recordemos que antes era por medio de la sangre de machos cabríos o por medio de la sangre de animales de machos cabríos, y ahora por medio de Yeshua todo el sacrificio de animales quedó abolido. Ahora tú no necesitas matar ningún cordero. Ahora, porque la sangre de Yeshua dice, he aquí dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora, por medio de la sangre de Yeshua, ¿qué sucede? Fue renovado. ¿Sigue siendo el mismo pacto? Sí. ¿Quedaron abolidos los mandamientos? No. Quedó abolido el no robar, el no matar, el no dar falso testimonio, el no codiciar la mujer de tu prójimo, el obedecer a tus padres. ¿Quedó abolido? No. Sigue siendo lo mismo. Pero fue mejor bajo ¿quién? El sacerdocio de ¿quién? De Yeshua. Porque recordemos que el primer sacerdocio
tenía fallas. ¿Cuáles eran esas fallas? El sacerdocio humano. Cuando el sumo sacerdote entraba delante de la presencia del Padre, o delante del lugar santo, ¿qué sucedía? Si había pecado en la vida del hombre, lo jalaban, lo sacaban. Y aún dice la palabra, dice que si Yeshua hubiera sido conforme al orden del sacerdocio, ni sacerdocio hubiera sido, porque no era de la tribu de Leví. Mas ahora Yeshua, dice, por medio de un mejor pacto establecido bajo un mejor sacerdocio, dice la palabra que está sentado, ¿dónde? A la diestra de Elohim, el cual es nuestro gran y sumo sacerdote. Lo mismo que sucedía en los tiempos pasados, que había un sumo sacerdote. Tú y yo tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Yeshua. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Oraba, intercedía para favor de quién? Del pueblo. Dice la palabra, dice que Yeshua, nuestro gran, fiel y sumo sacerdote, intercede por nosotros diariamente. Eso es mejor, ¿sí o no? ¿Es mejor que el antiguo? Tenía fallas. Mas ahora está un mejor pacto establecido bajo mejores promesas, porque por medio de Yeshua. Bueno, vamos a continuar. Daniel Revelaciones capítulo 11. Entonces esto habla del tiempo del final, cuando se encontraba en la isla de Patmos, y empieza a tener estas visiones del tiempo del fin, y que tú y yo podemos encontrar, son profecías confirmadas en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel. Y Daniel aún en el libro de Daniel tú y yo podemos encontrar, dice Apocalipsis 11, versículo 1. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a la de una vara, y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que en él adoran. Dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, dice, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa, dice, por 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. Dice, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1270 días, 3 años y medio, dice, vestidos de silicio. Entonces los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de Yahweh, que tú y lo encontramos en el libro de Zacarías, dice, delante de la tierra, y si alguno quiere hacerles daño, dice, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. Y tienen poder, dice, sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra, dice, con toda suerte de plagas, dice, todas las veces que quieran. Dice, cuando hayan terminado de dar el testimonio, de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, dice, y sus cadáveres yacerán en la calle en la gran ciudad simbólicamente que se llama Sodoma y Egipto, donde también su Adón fue crucificado, y gente de todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, dice, y no se les permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, dice, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos profetas atormentaron a los que moran en la tierra, dice, pero después de los 3 días, dice, y medio, dice, el aliento de vida de parte de Elohim vino sobre ellos, se pusieron de pie, y el gran temor cayó sobre ellos, dice, y los contemplaban. Entonces oyeron en gran voz del cielo que decía, subir acá, y subieron al cielo y al nube, y sus enemigos los vieron. Dice, en aquella misma hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, 7,000 personas murieron, dice, el terremoto, y los demás aterrorizados dieron gloria al Elohim del cielo. Pero entonces vemos, dice la palabra, dice que estos tienen poder y autoridad, dice, para profetizar. Dice, versículo 6, estos tienen gran poder, dice, para cerrar el cielo, dice, por 3 días, para que no llueva, dice, así como hizo, tú y yo podemos encontrarlo, déjame ir un poco más hacia adelante. Dice, pero entonces dice que esos hombres profetizarían, ¿por cuánto tiempo? Por 3 días, por 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Y eso es algo simbólico. No es algo, vamos a llamarle, no es algo simbólico, es algo literal. Los 2 testigos es algo literal. Muchos piensan que puede ser Elías, que puede ser Moisés. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? Elías. ¿Quién convirtió la sangre en, se me fue la palabra. El agua en sangre, perdón. Moisés.
Pero en sí muchas veces no puede ser de una manera literal. Pero recordemos que el espíritu de Elohim reposaba ¿sobre quién? Sobre estos hombres. Entonces no significa literalmente, muchos afirman que sí, otros dicen que no. Pero es el mismo espíritu que había en estos hombres que actuará en el final de los tiempos o en esa hora. ¿Cuántos vamos siguiendo bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Vamos al libro de Éxodo capítulo 34. Dice, y Elohim contestó, aquí voy a hacer un gran pacto, dice, delante de todo pueblo haré maravillas que no he hecho en toda la tierra. Fíjate lo que dice la palabra, haré maravillas que no he hecho en toda la tierra, dice, y ni ninguna de las naciones, y todo el pueblo del cual, dice, habitas, verá la obra de Yahweh, dice, porque es cosa temible la que dice la palabra, la que yo haré por medio de ti. Entonces aquí dice la palabra, aquí vemos Éxodo capítulo 34, ya pasaron, ya cruzaron, se les dio las tablas, se les dio los mandamientos, las ordenanzas, salieron de la tierra de Egipto, se abrió el mar, cruzaron el mar, muchos pasaron en seco. Esto es algo grande que el pueblo de Israel estaba experimentando. No era cualquier cosa, tú te puedes imaginar, simplemente imagínatelo. Que las aguas de un lugar, no te estoy hablando ni de lo inmenso que era cuando el mar se abrió, pero imagínate en algo pequeño, que las aguas se partieran en dos y se abrieran de un lugar hacia otro y por donde cruzas está seco completamente. No era cosa fácil. Y ellos lo vieron, eran prodigios, que eran milagros por medio, ¿quién los hacía? Yahweh a través de la vida de ¿quién? De Moisés. Cuando Yahweh le dijo a Moisés, levanta que tienes en tu mano la vara. Y bueno, es otra parte de otra historia, pero vamos a continuar un poquito de más lento. Nunca antes del tiempo de Moisés, después del Mar Rojo que se volvió, se usó de esa manera para hacer algo tan grande que se partiera el Mar Rojo de un lugar hacia otro. Y nada de eso ha sucedido después de eso. Y dice que él haría cosa grande o cosa temible. Otra de las palabras que se le pueden interpretar o serían juicios temibles. Recordemos que los juicios, ¿qué son los juicios de él? Dice el libro de Santiago, capítulo 2. Dice que antes de los juicios, primeramente vendrá ¿qué? Primeramente está su misericordia. ¿Qué harían estos dos testigos? Dice que estos dos testigos se vestirían ¿de qué? De silicio. Profetizarían ¿por cuánto tiempo? Por 3 años y medio, por 42 meses. Profetizarían, habían la palabra. Vamos a guardar lugar hasta ahí, vamos a continuar un poquito. Sucedería entonces, ¿qué sucedería con estos dos testigos? Dice la palabra que se les daría que poder o autoridad por medio del Ruach HaKodesh. Y tenemos que ser de una manera, entenderla de una manera o de una comprensión lo que es la palabra. Y podamos ver estas cosas. Después de los 3 años y medio, después de los 3 años y medio, ¿qué sucedería? Dice la palabra que sobreviviría la gran bestia y se les daría muerte y yacerían sus cuerpos por 3 días y medio. Dice que muchos se darían, dice la palabra, regalos a causa de la muerte de ellos. ¿Sí vamos bien? ¿O voy más despacio? Explico un poquito mejor. ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí? Amén. Bueno, porque los miro muy serios, ¿verdad? Y como que están así, digo, no sé si, como luego dicen allá, ¿verdad? Ya mejor le damos el avión y que siga. Y allí paramos, pero no, lo importante es que podamos ir a entender un poco. ¿Sí vamos bien? Ok, bueno, para estar entonces, si no yo estoy aquí hablando y hablando, ¿verdad? Que piensa que están entendiendo, de la mejor no. Pero entonces vamos a continuar entonces. Vemos que entonces se darían regalos, Revelaciones capítulo 11, después de que se les diera muerte, muchos se alegrarían, se darían regalos unos a otros, las naciones, y ya serían, dice, vendrían los juicios, después de eso vendrían los juicios. ¿Qué sucede? Dice la palabra en el libro de Santiago,
que la misericordia de Él triunfa, di conmigo, sobre el juicio. ¿Sí o no? Tú lo puedes leer en Santiago capítulo 2. Entonces di conmigo, es su misericordia y después son los juicios. Guardemos lugar hasta ahí y vamos a continuar. Se ofrecerían regalos, cesarían decretos. Vamos a continuar un poquito más allá. Dice, versículo 11 de Éxodo capítulo 34. Dice, y todo el pueblo en medio del cual habitas, dice, verá la obra de Yahweh, dice, porque es cosa temible la que yo haré, dice, en medio de ti. O cosa temible también se le podía entender como juicios temibles o los juicios de Yahweh. Dice, observa lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, el fereceo, el abeo, el jebuseo. Todos estos, dice la palabra, que tú y yo podemos, son tipos demográficos de las naciones, donde ellos entrarían a tomar posesión de la tierra. Dice, cuídate de no hacer pacto con ellos, con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en un tropezadero en medio de ti, sino que derribarás sus altares y quebrantarás sus pilares sagrados y cortarás sus aceras. Dice, no los adorarás ningún otro Dios, dice, ya que Yahweh tu Elohim, dice, es celoso. Y es un Elohim celoso. Dice, no hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, dice, cuando se prostituyan con sus dioses y ofrezcan sacrificios. Que alguien te invite y comas de su sacrificio. Pero entonces, vamos a continuar. Dice, no tomes de sus hijas, dice, para tus hijos y ellas se prostituyan para sus dioses. Dice, y hagan también sus hijos que prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Vamos a dejar hasta ahí. Pero entonces, si tú y yo seguimos esta parte, ¿sobre quién reposaba el espíritu sobre el ruedo de Moisés? ¿Sobre la vida de quién? De Moisés. Dice la palabra que no se habían visto cosas temibles, o por medio de él haría juicios temibles, o cosa temible que no se había visto. ¿Qué es lo que sucedió también con la vida de Elías? Una cosa que tú y yo podemos hacer es anticipar o reconocer los tiempos de la palabra que tú y yo nos habla. Si bien no está hablando directamente, nos habla en cierta manera de las cosas que también podrían suceder en el final de los tiempos. Ese mismo hombre o el mismo Ruach que estaba depositado sobre la vida de quien, de Moisés, Yahweh habla a Moisés y le dice a Moisés, no harás pacto con el hebeo, con el jebuseo, ¿con quién? Con las demás naciones. Mucho se piensa que a lo mejor cuando estos hombres vengan y aparezcan estos dos testigos, se estará de establecer un pacto con quién, con ellos, a fin de que no hablen o de que no profeticen o de no declaren qué cosa, la palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que sucedió? Dice la palabra que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción nuestra. ¿Qué sucedió en la vida de Moisés cuando Moisés se presentó delante de Faraón y echó la vara de Moisés? ¿Echó la vara en qué se convirtió la vara de Moisés? En una serpiente. ¿Y qué es lo que hicieron? Satanás, di conmigo, es el padre de mentira, pero todo lo imita, no es original. Todo lo trata de ser igual como es quien, como él. Dice la palabra, dice que se sentará también en el templo y se proclamará como Elohim mismo. Eso fue lo que sucedió con Satanás. Dice en el libro de Ezequiel, dice, oh lucero de la mañana, dice, cómo caíste del cielo, dice, porque era grande delante de los ojos de Yahweh. Pero ¿qué fue el problema de Hasatán? Su orgullo, pero trató de ser igual como quién. Dice, subiré hasta las alturas y seré como Elohim mismo. Siempre es el plan de actuar y de ser como quién, como Elohim. Si él hace prodigios, si él hace milagros, ¿qué dice la palabra? Satanás también. ¿Cuántos sabíamos eso? ¿Cuántos sabemos que también Satanás hace milagros? Y hace cosas. Y uno dice, oh, wow. Vamos a continuar entonces. Yo sé que el tiempo avanza, ¿qué hora es? Me quedan unos minutitos.
Déjame brincar un poquito, yo sé que el tiempo avanza. Cuando la palabra nos habla, en el libro de los Hechos, una de las cosas que tú y yo podemos entender es que en el libro de los Hechos los apóstoles miraban las cosas que acontecían y ellos observaban lo que pasaba, lo que acontecía, y dice, esto fue lo que nos habló. ¿Quién? El maestro, o las cosas que sucederían. Ellos miraban y juzgaban la profecía. Ellos miraban que acontecía y decían, bueno, esto es lo que está descrito y esto es lo que ya pasó y esto es lo que ya sucedió. Cuando vino el Ruach como un viento recio y fueron llenados todos por el espíritu del Ruach HaKodesh. ¿Qué dice en el libro de Joel? Creo que es el libro de Joel. Dice, para que se cumpliera lo que estaba en el libro de Joel, dice que nuestros jóvenes tendrían sueños, verían visiones y vendrían todas estas cosas. ¿Cuánto nos recordamos de ello? Ellos relacionaron la misma palabra y miraban y juzgaban la profecía que se había hablado en el anterior y decían, bueno, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está pasando. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Analizaban. De la misma manera, tú y yo no podemos tener la seguridad o la afirmación, pero sí tenemos que juzgar, miramos las cosas que suceden y decimos, bueno, esto tal vez puede ser lo que está pasando. Lo que Daniel habló en el libro, en el capítulo tal, podemos mirar las cosas que están pasando, las cosas que están sucediendo, irlas poniendo como en un marco y después ir conmigo haciendo una hilación de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Es como un rompecabezas. Vamos viendo las cosas que suceden y decimos, bueno, esto pasa aquí, esto lo ponemos y esto o lo otro. ¿Sí vamos bien? Vamos a continuar entonces. Dice la palabra entonces que muchos abandonarían el camino de la fe, de la verdad, y serían en pos de otras cosas, de espíritus engañadores. Vamos a Lucas capítulo 31. Versículo 21, versículo 36. ¿Qué dice la palabra? Mas velar, dice, en todo tiempo orando para que tengan las fuerzas de escapar de todas las cosas que estarán por suceder o que están por suceder y puedan estar pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos? Di conmigo, tenemos que orar para recobrar fuerzas o para tener fuerzas y para que podamos pararnos delante del Hijo del Hombre ante las cosas que irán a suceder y ante las cosas que irán de pasar. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice que en el final de los tiempos unos morirían, otros serían mártires. Los testigos es alguien que sufre, vamos a llamarle, o persecución, o muere por defender una causa por sus convicciones, con lo que da testimonio de su adhesión a ella o lo importante de permanecer o el estar en Yeshua. Dice la palabra que muchos abandonaron la fe. En el libro de Hebreos dice que muchos dieron sus vidas o murieron esperando mirar y ver, ¿qué cosa? Las cosas que tú y yo vimos. El esperar y ver la venida del Mesías. Muchos de ellos se entregaron. Si tú vemos cuando Yeshua vino y fue presentado delante del templo, lo voy a parafrasear a mi manera, pero ¿qué es lo que dijo uno de ellos cuando levantó al niño? Y dijo, ahora puedo morir y estar en paz porque mis ojos han mirado la salvación. Estaba mirando lo que muchos esperaron ver. Él lo vio y reconoció que era el Mesías y dijo, ahora puedo morir y descansar, ¿qué? En paz, porque mis ojos han mirado la salvación. Muchos murieron y dieron su vida esperando ver lo que tú y yo vimos, esperando mirar la venida de Yeshua. O tú y yo estamos viviendo los tiempos que muchos desde años de antaño que se hablaban y que se profetizaban acerca de la venida y del retorno del Mesías por su segunda venida. Probablemente tú y yo seamos espectadores de ello.
Mateo capítulo 24 lo describe, dice, porque ciertamente esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. En el año 1948 Israel recibe su independencia. El tiempo de una generación son 70, 80 años, sus robustos 80. Dice la palabra que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Probablemente estamos viviendo en ese tiempo, en esa generación, no lo sabemos. Pero podemos tal vez deducirlo en cierta manera o conocer el sazón de los tiempos. Y tú y yo somos llamados a perseverar y el de permanecer, di conmigo, firmes en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a permanecer. Dice, y ellos le vencieron por medio de la sangre de Yeshua y por medio del testimonio de ¿quién? De ellos. Nuestras vidas de testimonio, de fe, de rectitud, nuestras convicciones delante de ¿quién? Delante de Él. Pero sabes que para que eso acontezca y para que eso suceda, tú y yo también tenemos que venir a un arrepentimiento y a un teshuvah. Porque si yo no vengo a una convicción de cambiar mis caminos y de volver mi vida y mi corazón a los caminos de Él, yo no puedo permanecer firme. Dice la palabra, dice que sin santidad nadie le verá. Es necesario. ¿Cuánto lo entendemos? Se necesita santidad de los caminos de Yahweh. Para poder volver a ese teshuvah, a ese arrepentimiento. Entonces dice la palabra, vamos a continuar un poquito más allá. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ya conocemos toda esta parte, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si Lucas capítulo 21, versículo 36 dice que oremos para que podamos tener la fuerza de poder escapar, sin menospreciar y sin hacer nada lo que es el de tener una vida de oración. ¿Cuántos sabemos que es importante mantener una vida de oración? Amén. Es importante. Sin menospreciar nada de una vida de oración y sin todas estas cosas. Pero hay cosas básicas y hay cosas esenciales para que haya, di conmigo, para que haya cambios. No se puede haber cambios sin primeramente no se hay un arrepentimiento en nuestras vidas. Podemos tener muchas campañas y puede haber campañas, vigilias, y vuelvo a repetir, no me malentiendas y no estoy menospreciando nada de ello. Pero se pueden tener campañas y muchas cosas de oración para que la ciudad cambie, para que nuestra condición cambie, para que todas estas cambien. Pero hay cosas tan esenciales y tan básicas que si no se cumplen, no pasará nada. Puedo orar y orar. Pero si yo no vuelvo mi vida en un arrepentimiento y en un teshuvah a los caminos de Yahweh, nada va a pasar con mi vida. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes por qué Yahweh no desea obras externas? Sino que lo que Yahweh desea son, di conmigo, nuestros hechos de nuestros corazones. Hay una expresión, creo que es en Isaías capítulo 64. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Sabes? Nuestras acciones no tienen nada que ver. Porque lo que verdaderamente importa es la vida y nuestros corazones de ¿quién? De nuestras vidas. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará. ¿Cuántos entendemos eso? Él desea ver nuestras vidas, nuestros corazones. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Y eso se habla después de la fiesta de dedicación del templo de Salomón, antes de que el pueblo había vagado, vagando y salieron de la tierra de Egipto, llegaron hasta el tiempo del tabernáculo movible, de permanecer donde ellos se encontraban, y después vemos que se construye el templo, el tabernáculo, o el templo vamos a llamarle, por medio de Salomón. Y dice
Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Dice, y Yahweh se le apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvias y mando a las langostas a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, dice la palabra, y sanaré su tierra. Dice, y ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para mí. Dice, para que mi nombre esté ahí, dice, para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre de David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino, dice, como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará, dice, hombre que gobierne en Israel. Pero dice la palabra, dice, si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A quién está hablando? No está hablando a las naciones gentiles. No está hablando a las naciones de afuera, a los paganos. A las naciones, vamos a llamarle, los goim. Está hablando a quién? A su pueblo. Dice, si mi pueblo, versículo 12, dice, Yahweh apareció, dice, si se humilla mi pueblo, versículo 14, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su tierra, dice, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder primeramente? Tenemos que humillarnos, ¿quién? Nosotros. ¿A quién le gusta ser humillado? Dice la palabra que aquel que se humilla, Él lo enaltecerá. Dice la palabra que antes de la caída primeramente viene el orgullo y la altivez en el corazón, y después de ello la destrucción. Pastor Hugo siempre decía, dice, es mejor que caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Es mejor venir y acercarme yo delante de la presencia de Él, con un corazón, como dice su palabra, contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Él nunca despreciará. Cuando yo vengo delante de sus pies y yo me quebranto delante de Él, de su presencia, y le digo, Padre, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer con esto. Y empezamos a abrir y resgarrar nuestros corazones delante de Él. Tú y yo venimos y nos quebrantamos delante de Él, que es la roca de nuestra salvación. Dice, si su pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oran. No dice si oran y después se arrepienten y se convierten. No, es primeramente es ¿qué? Es humillarnos. No es orar y después nos humillamos. Es primeramente humillarnos y orar, arrepentirnos de nuestros malos caminos. Dice, y yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Orar es humillarse, orar, pedir. Número uno, entonces vemos, perdón, tres cosas que tú y yo podemos destacar. Orar, o humillarse, orar, pedir perdón. Todas esas cosas que tú y yo podemos encontrar. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no son contestadas? Hacemos lo que nos corresponde o no lo hacemos. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque no obramos, no actuamos de la manera en que debemos de actuar, la manera en que nos corresponde. Por eso muchas veces no hay sanidad en la vida. Para que un pueblo cambie, las cosas primeramente tienen que cambiar primeramente con uno.
Si yo deseo que mi familia sea cambiada y sea transformada, los cambios tienen que empezar por mi vida propia. Queremos que la nación cambie, pero para que una nación cambie, primeramente tienen que cambiar las personas que habitan sobre esa tierra. Dice la palabra, dice que la tierra es maldita a causa de sus habitantes. Para que las cosas puedan tener un giro diferente, por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Yahweh, porque los cambios y la convicción primeramente tendrá que venir por la vida de uno. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos llamó, no es para decir, ahí estoy yo solo y no está mi familia, no, es para que nuestra familia también pueda venir a los pies de Él. Amén. Somos nosotros. Somos la luz y la sal, di conmigo, de esta tierra. Donde se puso su nombre, es volvernos a su voluntad y que Él nos ayude a retornar de nuestras vidas, de nuestros caminos. Oseas capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, vuelve, oh Israel, dice, a Yahweh tu Elohim, dice, pues has tropezado a causa de ¿qué? De tu iniquidad. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Dice, vuelve, oh Israel, dice, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Jeremías dice, mirar, dice, cuán amargo es haber abandonado a Yahweh tu Elohim, dice, porque tu propia maldad te castigará. Yahweh dijo conmigo, Él no castiga. Son nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras determinaciones, lo que hemos hecho, que lo que nos ha sobrevenido es a causa de nosotros. Buenas o malas. Lo que yo hago el día de hoy traerá consecuencias ¿cuándo? El día de mañana. Buenas o malas. Toda acción tiene una reacción por inercia. Dice la palabra, dice que de ningún árbol se pueden sacar ¿qué? O si hacer bueno el árbol y buenos sus frutos, o malo el árbol y malos sus frutos. Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. No puedo esperar que si siendo malo me vayan a venir cosas buenas. No se puede. Y si hago cosas buenas, por consecuencia tendrán que venir cosas buenas. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Lo que yo siembro el día de hoy, estaré cosechando el día de mañana. Si lo que estoy cosechando no son las cosas que yo quisiera, ese es el momento para cosechar algo bueno, para poder cosechar algo bueno el día de mañana. Es el momento de sembrar diferente para cosechar algo diferente el día de mañana. ¿Cuánto lo entendemos? Me fue mal en esta vida, pero sabes, nunca es tarde. Tal vez hice conforme quise, tal vez hice conforme a mis convicciones, conforme yo pensaba. Y si lo que yo estoy cosechando en esta hora no son los resultados que yo esperaba, es el momento de sembrar diferente para que podamos cosechar algo diferente. ¿Cuánto lo entendemos? Pero sabes, tiene que venir desde nuestras vidas. Y sabes, para resumir, déjame decírtelo, si tú lo quieres apuntar y lo puedes leer en tu casa, dice en el libro de Revelaciones capítulo 11, dice, y me entregó, te lo voy a leer rapidito y nada más voy a sacar una conclusión de ahí. Revelaciones capítulo 11, versículo 1 dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que en él adoran, dice, pero excluye el patio, dice, que está fuera del templo, dice, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad, dice, santa por 42 meses. Pero hay algo tan interesante ahí, dice que se le fue dado una vara de medir. Esta era como una vara, una caña que crecía, es como una planta que crecía junto a los arroyos, y por lo mismo que era tan liviana, era muy fácil de poder medir. Y dice, me fue dada una caña para medir semejante a una vara. Y alguien me dijo, levántate y mide el templo de Elohim, dice, y el altar
y a los que en él adoran. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, para que todos lleguemos conforme a la estatura o la medida del varón que perfecto. Si bien era usado para medir edificios y diferentes cosas, hay algo que tú y yo también podemos sacar como una conclusión. Dice la palabra, dice que Yahweh también mide y pesa nuestros corazones. En el libro de Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28, cuando estaba el rey delante con todas sus concubinas y bebieron de los tazones de oro y de plata y todo ello, y después dice que vino este hombre Daniel y trajo interpretación, porque cuando él estaba dentro del cuarto con sus concubinas empezaron a escribir como una mano que escribía dentro de la pared y nadie podía deducir. Pero la traducción de ello, para no entrar en mucho detalle, dice Daniel que trajo la interpretación y le dijo, ¿por qué has sido pesado y hallado falto por ser en tu balanza? Si todos somos llamados, ¿quién debe de ser nuestro modelo? Estándar de medida. Yeshua. Nadie más. Yahweh pesa nuestros corazones. Yahweh mide nuestros corazones. ¿Qué tan maduros? Yo no sé qué tan maduros tú y yo somos. Pero en el libro de Daniel, capítulo 9, hay algo que Daniel hizo y que muchas veces tú y yo tenemos que hacer nosotros. Si Él viniera en esta hora, ¿cómo tú y yo estamos delante de Él en esta hora? ¿Será que nuestras obras están completas? Que si Él pesara y viera nuestras vidas, ¿estamos bien delante de Él? ¿Sabes? Cuando Daniel miró todo el mal que le habría venido sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuando fueron en su cautiverio, en ese cautiverio por 70 años, Daniel levantó una oración y dice Daniel capítulo 9, y vamos allá rapidito. Dice, volví mi rostro en oración al Elohim para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y subraya esta parte. Dice, en ayuno, en silicio y en ceniza, oré a Yahweh y me dijo, dice, hice confesión y dije, hay Elohim grande y temible, dice, que guarda el pacto y la misericordia para que los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Elohim, y nuestra vergüenza es el rostro. Dice, como sucede hoy a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, y a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti, oh Yahweh. Dice, nuestra es la vergüenza, dice, oh Yahweh, dice, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Yahweh nuestro, dice, pertenece la compasión y el perdón, dice, porque no nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido a la voz de Yahweh nuestro Elohim para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros en medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley, se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso has derramado, dice, sobre nosotros la maldición y el juramento, dice, que está escrito en la ley de Moisés. Y el siervo, dice, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras y hablado contra nosotros y nuestros jefes y los gobernados, trayendo sobre nosotros gran calamidad. Dice, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como se ha hecho en contra de Jerusalén. Y ahí, si quieres, pon tu ciudad, tu tierra donde tú vives. Dice, como está escrito en la ley de Moisés, toda calamidad ha venido sobre nosotros,
Pero no hemos buscado el favor de Yahweh nuestro Elohim, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Dice, por tanto, hoy Yahweh ha estado guardando esta calamidad y has traído sobre nosotros todo esto. Porque Yahweh no es nuestro, Él es justo, y todas las obras que ha hecho para nosotros y hemos obedecido su voz, no hemos obedecido su voz, perdón. Ahora dice, Elohim nuestro, dice, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y que has hecho tu nombre, dice, como hoy se ve, dice, y hemos pecado y hemos sido malos. Oh Yahweh, conforme a todos nuestros actos de justicia, dice, apártese ahora tu ira, dice, y tu furor sobre tu ciudad de Bronzeville, si tú quieres, o la ciudad donde tú vives, dice, tu santo monte, dice, porque a causa de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, de nuestros padres, dice, y del pueblo y el oprobio de todos nos rodean. Ahora Elohim nuestro, escucha la oración de tu siervo, y dice, y las súplicas, ya resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a mí mismo. Si tú miras, déjame llegar hasta ahí, yo sé que el tiempo ya avanzó. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? Quien había pecado era el pueblo. Pero David dijo, nunca dijo David, Padre, perdónalos porque este pueblo ha pecado. Perdónalos porque este pueblo ha hecho lo malo, perdónalos porque esto es eso. No, David se puso como uno mismo. Si ha habido pecado es porque, di conmigo, hemos pecado. No hemos guardado tus principios, tus mandamientos, tus enseñanzas. Pablo decía, dice, porque no hay ningún solo justo, sino que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Elohim. Y Pablo decía, dice, entre los cuales yo soy el primero. Pablo se ponía como el primer pecador de todos. Dice la palabra, dice que hablando de estos testigos o de estos hombres que profetizarían y hablarían todas estas cosas, dice la palabra que se vestirían de cilicios. Sabes, vestirse de cilicio era una manera de cargar una piel de un animal tan duro, tan áspera. Era una manera de proclamar clamor o la aflicción. En cierta manera dice que se vestirían de cilicio. ¿Por qué? Dice que profetizarían. Algo que tú y yo podemos relacionar con ello es que estos hombres hablarían o profetizarían de la angustia, de la aflicción que hay en el corazón de Yahweh, para que muchos de ellos vengan a los pies y a un arrepentimiento o a un teshuvah. Dice la palabra, dice que no escucharon, dice, y al contrario se alegraron y se regocijaron, y después cuando vieron la gran señal, dice, todos se alegraron, dice, todos estaban perplejos y viendo las cosas que estaban sucediendo. Pero antes de que venga juicio, Yahweh siempre primeramente va a hablarnos a nuestras vidas. Y tú lo podemos mirar a través de esos testigos. Antes de que viniera el grande y terrible juicio sobre toda la tierra, si tú le quieres llamar, dice que estos hombres se vestirían de cilicio, hablarían y profetizarían por 42 meses. Y después de ello vendría juicio. ¿Sabes? Si Yahweh nos llama hoy a nuestras vidas, Yahweh nunca va a traer juicio sobre nuestras vidas sin primeramente hablarnos y el hacernos ver y el entender lo que Él desea para nosotros. Por tanto, dice la palabra, dice, por tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones como lo hicieron vuestros padres. ¿Sabes qué es el momento de decirle, Padre, perdónanos si en nuestras vidas ha habido iniquidad, si hemos caminado fuera de tus caminos, de tus mandamientos? Perdónanos. Haznos volver delante de ti en un genuino arrepentimiento y en un teshuvah. Yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en nuestras vidas. Que seas tú volviendo, Padre Yahweh, nuestros corazones delante de ti, en un genuino, Padre, arrepentimiento, en un genuino teshuvah. Y que así, Padre, como hizo David, Padre, Daniel, perdón, y reconocer, Padre, la iniquidad del pueblo,
y hablar, Padre, como si fuera el clamor de uno solo. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, Padre, nos ponemos, Padre, delante de ti. Y venimos con un corazón, Padre Yahweh, contrito y humillado, porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca despreciarás. Padre, nos humillamos delante de ti, Padre, de tu presencia, y nos arrepentimos, Padre, en nuestros malos caminos, en nuestro andar, de nuestro caminar. Perdónanos porque hemos caminado fuera de tus enseñanzas, fuera de tus principios, fuera de tus instrucciones. Y todo lo que nos ha sobrevenido, Padre, es porque no hemos guardado tus enseñanzas ni tus instrucciones. Padre, de la misma manera, Padre, nos ponemos en la brecha por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestros parientes. Padre, perdónanos por las iniquidades de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestras generaciones. Padre, nos arrepentimos, Padre Yahweh, delante de ti, Padre, como un solo pueblo, pidiéndote que tú traigas misericordia sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Padre, te pedimos, Padre Yahweh, perdón porque hemos pecado, Padre Yahweh, en contra tuya. Porque hemos pecado contra ti, Padre Yahweh, y contra el cielo. Y todo lo que nos ha sobrevenido, Padre, como familia, como una sola familia, Padre, es porque hemos caminado fuera de tus enseñanzas, de tus instrucciones. Pero nos volvemos, Padre Yahweh, delante de ti y te pedimos perdón. Que tú restaures, Padre, nuestras casas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Padre, nuestros hogares. Que seas tú, Padre, levantando, Padre, una familia, Padre, que cree en ti, que pondrá su confianza en ti, que te buscará y te creerá a ti, Padre, en el nombre de Yeshua. Trae la salvación, Padre Yahweh, a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestras madres, Padre, a cada uno de ellos. Que seas tú, Padre, hablando, Padre, tu palabra a la vida y al corazón de ellos, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh trayendo convicción, Padre, de pecado y de juicio sobre nuestras familias, sobre nuestras casas. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Porque tu gracia, Padre, y tu misericordia es grande. Porque nuevas, Padre, son tus misericordias, Padre Yahweh, cada mañana. Y porque es tu misericordia, Padre, antes que el juicio. Porque para eso enviaste, Padre, a tu Hijo, para que las personas, Padre, fueran salvos por medio de Él. Porque tú enviaste a tu Hijo, Padre, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y gracias que el sacrificio perfecto, Padre, ya está hecho. Gracias que tú ya has pagado el precio, Padre, de nuestra redención, de nuestras casas y de nuestras familias. Pero ayúdanos de que toda venda, Padre, que ha estado sobre sus ojos sea quitada. Que ellos puedan venir al conocimiento y a la verdad tuya. Y que ellos puedan volver sus vidas y sus corazones a ti. Porque tu palabra dice que si te buscaríamos de todo nuestro corazón, y tú te dejarías ser hallado por nosotros. En el nombre de Yeshua, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos levantadas, llevaré Jeha Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.